¿Cómo están, amigos? Nuevamente estamos aquí desde este podcast Entre Páginas, aquí conociendo un poco los autores de las letras, de la literatura, en este marco tan maravilloso que es la Feria del Libro Psicosur Filsic, que instancia que una vez más estamos desarrollando en medio de este invierno antofagastino, que es un invierno entre cálido y frío. Ahí la gente de producción viene de repente muy abrigados, ¿no? Yo creo que están como para pasar la Antártida, pero bueno, cosas que cada cual siente. Estamos aquí gracias al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, con el Fondo del Libro de la Lectura, que nos ha permitido tener la posibilidad de grabar estos treinta y tantos podcasts con distintos autores locales de Antofagasta, obviamente, pero también mucho autor nacional y autor internacionales, ¿ya? Y es así que hemos llegado hasta la edición de hoy, porque queremos conversar con un poeta, un gran poeta paraguayo, amigo personal mío desde hace bastante tiempo ya. Él es escritor, él es profesor, es parte de la Real Academia de la Lengua, entre otras cosas. Ya ha recorrido distintas partes del continente, aquí en Europa, presentando sus obras. Es muy conocido y reconocido en Paraguay. Tuve el orgullo y el placer de estar en la Feria del Libro de Asunción hace poco más de un mes, presentando su última novela, y obviamente tiene que estar aquí con nosotros, que en la Feria del Libro está su última novela, Todo lo que no te compré en París. Vamos a hablar de esto y mucho más con Fernando Pistilli Miranda. Fernando, muchas gracias por venir a este programa. El gusto es mío, Patricio. O sea, y yo siempre disfruto de estar en Antofagasta y estar en esta feria, ¿verdad? Que cada año es más grande, más atractiva y nos permite encontrarnos con tantos amigos y con gente a la que admiramos mucho, ¿verdad? Para que ustedes sepan, Fernando no es la primera vez que viene. Fernando vino a la primera Feria del Libro cuando estábamos inminentes, recién naciendo, con toda la esperanza de hacer una feria potente, y ha venido por lo menos 4 o 5 veces. De hecho, una vez tuvimos a Paraguay invitado a honor, y vino con una delegación tremenda, él ahí encabezándolo. Así que él es ya parte de la casa, Fernando. ¿Cómo has visto la evolución de esta Feria del Libro en el tiempo, amigo mío? Increíble, y con todos los avatares, tuvimos pandemia, todo, y se ha mantenido, y has logrado que la feria hoy en día sea este despliegue que tiene, ¿verdad? Que uno se maravilla. Yo me maravillé, llegamos en noche y era imposible entrar de la cantidad de gente, tuvimos que tardar. Así que muy contento, Patricio, muy emocionado. Siempre que el libro sea una fiesta es algo que a nosotros nos motiva mucho, ¿no? De hecho, tú eres un hombre, un promotor de las letras. Has hecho muchas ferias del libro, que siempre te he seguido yo. En lugar en Paraguay, donde ha hecho una feria del libro, ahí hemos estado también nosotros, como diría un buen chileno, aberrando ya. Sí. Por eso te pregunto la evolución, porque tú eres un hombre conocedor de lo complejo que es hacer una feria del libro, lo complejo que es mantenerla, no solo Patricio, hacerla. mantener y entender los porcentajes. Mucha gente siempre habla de la Feria del Libro de Buenos Aires y te dicen, participa 1 millón de personas. Puedo tener un universo de casi 30 millones de personas para Buenos Aires, ¿verdad? Sí, correcto. En el universo que vos te manejas acá, la cantidad de gente que participa es gigante, el impacto es muchísimo más grande, ¿verdad? O sea, nosotros siempre tenemos que manejar esos números, ¿verdad? Porque la cantidad de población, la población cercana que tenés del público, y el impacto es muy grande, porque acá vos impactás a más del 50% de la población. Sí, es una locura. La cifra del año pasado nos dieron que la Feria del Libro tuvo alrededor de 170.000 personas. Este año, con esta nueva locación, con este nuevo orden que hay de la Feria del Libro y con esta nueva lógica de estructura, vamos a superar eso mirando hacia atrás. No tengo claro si podremos llegar a tener una aproximación en términos de público, pero ciertamente vamos a mirar hacia atrás en los 170.000 visitantes. Es lo que tú dices, digamos, la relación de la cantidad de habitantes de la ciudad con la cantidad de gente. Que es muy importante entender, ¿verdad? Porque los números culturales son así, ¿verdad? O sea, el impacto que genera, todo lo que la gente que viene a llevar un libro. Y yo le recordaba hoy, estaba recordando de que en uno de los encuentros que fuimos a una zona vulnerable, a una escuela, me fui a leer hace unos años, sí. Y una chica era paraguaya, de Coronel Oviedo, justamente donde había yo iniciado la feria. Se fue Hernán Rivera Letelier, sí, se fue Escarmet, porque siempre por cosas de la vida tenemos un vínculo muy fuerte con el norte de Chile desde el principio. Y me acuerdo que leímos todo, y ella era paraguaya y me regaló una figurita de Coca-Cola, que era de colección, era su tesoro en ese momento, era lo que salí y me regaló, emocionada, y hasta ahora tengo guardado, ¿verdad? Las cosas que genera, todo lo que genera, y ese que haya leído un libro tuyo. Mañana puedes usar un poema, o te encuentran por la calle y te dicen, yo leí un poema a usted cuando tenía 10 años, y vos le mirás y ves una mujer, ¿verdad? Y no, ¿qué vas a recordar que te habló? Sí, eso es increíble. Es lo que tiene las letras, lo que tiene este mundo. De repente uno conoce a mucha gente, ¿ya? Y a ti te debe pasar también muchas veces que de repente uno llegan y lo saludan en la calle, te hablan y tú no tienes idea de quién estás hablando. Seguramente en algún minuto conociste, sí, en algún minuto hablaste con él y te felicitan o te dan consejos y se despiden como grandes amigos, y tú cuando se va dices,
me gustaría saber quién era. Exactamente, yo cuando estoy con mi hija le tengo entrenar ya. Si yo no dije el nombre es que no sé y vos tratás de sacar el nombre, ayúdame a que... Porque me quedo en el aire y como decís, tantas ferias. A mí me tocó hacer son Coronel Oviedo, iniciamos en el 2007, 2006. Qué bonita feria, yo estuve un par de veces en la Feria del Libro. Y se convirtió en un momento, fue la feria más grande del país. Después nació a través de ella la de Encarnación. Después creamos la de Cacupé, la de Alto Paraná. Y fuimos moviendo. Todas esas ferias he estado, ¿ah? Sí, estuviste en todos los procesos y muy rico vos. Y yo creo que hay dos escritores, Patricio Rojas, que siempre está porque lo que representa, ¿verdad? El entender lo que es la feria, el que entendemos todo este proceso, que entienda la gente local, la calidad de la obra literaria. Y la otra, nuestra gran amiga común, Pia Barros, ¿verdad? Que siempre ha representado a Chile con altura en todos los eventos también, igual que vos. Este año la echamos de menos, pero ya el otro año la vamos a tener nuevamente a Vía por acá. Que era unos rostros ancla de la Feria del Libro. Ella, talento innato, formadora, escritora y todo, tremendo. Sí, por eso, pues ustedes siempre han llevado muy en alto el nombre de Chile. Eso nomás es lo que yo quiero dejar claro, que eso permite que la gente acceda, conozca, porque ustedes no son personas egoístas en cuanto a su arte, no solo hablan de su arte, difunden a los otros escritores. Claro. Gracias a eso le conocimos a Hernán Rivera Letelier, a tantos escritores de Chile, gracias a tus participaciones, igual que las de Pía, ¿verdad? Hay algo importante que me gustaría que tú lo señalaras, no yo, porque tú eres, obviamente, tienes currículum de sobra para hablar de manera totalmente válida sobre este tema, porque Fernando, entre otras cosas, no es solo un gran poeta, un gran formador, miembro de la Academia Real de la Lengua, pero también fue director de Cultura de Asunción. Fernando estuvo trabajando en ¿cómo se llama? La Iberoamericana la organización está iberoamericana. Sí. Iberoamericana. Ha tenido un amplio recorrido y un amplio... ¿Qué significa la FILSIC dentro del contexto de ferias del libro regional y todo? ¿Es algo que la gente afuera lo mire? Claro que lo mira y es muy importante, Patricia, desde el principio le diste, y tengo que personalizar un poco, pues le diste el toque ese de Psicosur, de algo que cuando empezó la feria era algo abstracto para la mayoría de la gente y hoy se están convirtiendo en realidades muy grandes. El flujo comercial de negocio y siempre la cultura ha sido, nosotros hablamos mucho de los anglosajones, etcétera, y con qué han venido con el cine. Sí. Es lo mismo en su momento México, que le hizo tan querido en toda Latinoamérica el cine mexicano, ¿verdad? Mi papá siempre se acordaba que de chico cuando vos te ibas al cine antes de la película americana estaba la mexicana, esa gran industria del cine mexicano de esa época. Y vos has logrado con un proceso de una feria del libro instalar el tema de Psicosur en lugares que no hablábamos, en un contexto ideal, con toda la participación de Argentina, de Paraguay, de Bolivia, con ese desfile multicolor, sí, no, pero después sumando a todo ello, ¿verdad? Cuba, acá nos hemos encontrado, hemos estado con el ex embajador en Paraguay de Cuba, que después fue embajador acá en Chile, siempre apoyando lo cultural con tantas figuras y amigos que ha hecho que se consolide eso y ha proyectado, y simbólicamente yo, sin miedo a errar, ¿verdad? O sea, la de Buenos Aires es un emblema, digamos, para el sur, para nosotros, y después está esta feria como la más representativa del sur, ¿verdad? Es un tema no menor. Existiendo ferias como Bogotá, como Lima, como otras ferias grandotas, bueno, pero en el fondo no lo dije yo. Para que usted vea, cuando decimos nosotros que hemos logrado tener un impacto internacional, es verdad, de manera bien humilde lo decimos, pero de manera también bastante concreta, así que estamos felices de eso. Fernando, querido, tú eres ¿cómo te catalogas tú, te quieres catalogar? ¿Poeta? ¿Profesor? ¿Gestor? ¿Cómo si alguien te dijera qué es Fernando Pistilli? Bueno, y yo siempre digo... Hijo de uno de los más grandes escultores de Paraguay. Sí, a mucha honra. Apartamos ese tema, ¿ya? Y yo siempre digo que en la vida real soy escritor, soy poeta. Después hago todo lo otro, en la ficción hago el resto. Que la gente te pregunta a qué te dedicas y yo no sé qué otra cosa sería que no ser poeta, ¿verdad? Por supuesto. También político como uno. Esa es la parte en la cual uno al final sufre más, digamos. Sí, pero por eso, porque nosotros vimos el compromiso, venimos de una generación que el compromiso era muy importante para hoy, para mí, Patricio. O sea, hoy en día no significan muchas cosas, pero sí nosotros nos hemos metido a la acción, a tratar de hacer en el proceso democrático en mi país. Yo siempre digo, nosotros dejamos nuestra juventud en ese proceso, ¿verdad? Sea como sea, ¿verdad? Hemos entregado nuestra juventud un momento porque creíamos necesitábamos que la democracia sea el lenguaje de nuestra América, ¿verdad? Sí, también nuestros siempre... mayores lucharon, mi abuelo fue Stroessner,
Por suerte no lo mataron con la tortura y con la última prisión, ¿verdad? Pues nos han quitado todo, pero sin rencor, sin nada, nos hemos dedicado a construir y a tratar de que la democracia sea, ¿verdad? Por lo menos ya está funcionando, a veces para bien o para mal, con acierto y desacierto, pues ya creo que nuestra generación cumplió con nuestra generación lucha. fue la última de cierto modo que agarró lo que tomó los últimos resabios de la dictadura, ¿ya? Efectivamente, yo a los 16, 17, 18 años, tuve toda mi infancia en dictadura, hasta los 18 años que vino el plebiscito y cambió las cosas, ¿ya? Igual tú seguramente fue en los últimos años. Sí, yo fui presidente del colegio en el 89, en el año de K. Stroessner, ¿verdad? Y estábamos en el proceso de hacer la lucha estudiantil. Entonces algo podemos hablar también respecto a ese tema desde nuestra perspectiva. No somos personalmente los que sufrimos más. ¿Sí? Yo estuve detenido, quizás todo el país, me hicieron cosas, todo, pero no fui de los que sufrió absolutamente. Pero sí, muchos familiares míos directamente, tuve familiares exiliados, torturados, todo lo que quieras. Entonces, la generación nuestra, que es la generación intermedia, la generación en la cual terminan las dictaduras y tienen que generar los modelos democráticos con las generaciones que ya sufrieron la dictadura en primera instancia, somos la generación que, como tú lo dices, de un otro modo tenía un compromiso, estaba ideologizada, porque yo sigo hasta el día de hoy estando, ya, obviamente con todas las mutaciones que uno tiene, todavía creo en ciertas cosas que se cree desde jóvenes, pero somos la generación al final que vivió estos procesos, que vivió el proceso de dictadura, transitó a la democracia y para bien o para mal construyó lo que está construido hoy día. Hoy día los jóvenes, digamos, no entienden lo que es una dictadura. Y a mí me preocupa mucho que hay mucha gente que hoy día inclusive cree que una dictadura no es mala idea, ¿ya? Sí. Es impresionante eso. Sí, y estamos en un fenómeno a nivel mundial que no sabemos en qué va a acabar, este reordenamiento que está pasando, ¿verdad? Por eso te digo, nosotros, y ojalá vean el compromiso, que a mí muchas veces me dijeron y le digo, ¿vos crees que no hubiese sido más fácil para mí vivir en el extranjero con todo lo que hacía? Yo era presidente del colegio, hacía la revista del colegio, las academias, porque nosotros teníamos prohibido tener centro de estudiantes en la época de la dictadura. Entonces yo me candidaté y fui presidente de todas las academias y del consejo de la unifiqué todo, candidaté a toditas las cosas y gané todas las elecciones para unificar y tener el control, ¿verdad? Para poder trabajar juntos. Y con mis compañeros y amigos pactamos y eran las vicepresidencias y armamos un trabajo y creamos las Olimpiadas Matemáticas Paraguayas, entre otras cosas en esa época. Imagínate, para todo lo que trabajamos juntos como grupo, que yo estoy muy contento de esa época. Pero fue hacer eso, era construir el modelo, ver una opción más abierta y ojalá que los chicos se den cuenta, ¿verdad? Y con todas esas cosas que hacíamos, tanto vos, yo, y con los vínculos, los amigos que estaban en el exilio, etcétera, podíamos irnos a haber estudiado afuera, quedarnos a tener una vida en Europa, en otros lados, decidimos quedarnos a apostar a hacer esto que haces. Yo hablaba ayer con la pasión en la que haces, ¿verdad? Ganamos a veces plata, perdemos, jamás nos importó el dinero, digamos, como podíamos dedicarnos también a otras cosas y solo facturar, ¿verdad? Sí, no, cuando me preguntan, no, esto es una quijota. ¿Ganáis mucho? No, ojalá, creo que hay 1000 negocios más rentables que que uno pudo haberse dedicado. Hay 1000 cosas que uno se pudo haber hecho y que haber sido hoy día un tipo... Pero la verdad es que cuando tú haces algo que te apasiona, ¿ya? A veces no mides el tema del dinero. Siempre termináis tirando la cuentas tristes, de un modo lo arregláis. Pero ese es básicamente el tema de la pasión, ¿no? En este tema, una vez vino un compañero mío de carrera, yo soy ingeniero comercial, vino un compañero mío de carrera, ¿ya? Partí con ingeniero de finanzas, después me titulé ingeniero comercial. Vino un compañero de carrera y me dijo, ya sabes qué, a ver, analicemos el negocio. En 20 minutos yo le dije todo lo que había que hacer. Se quería caer, después de hoy, hombre, tú debiste esto haber quebrado en esta cosa, haber vendido estas cosas, y tenemos algunos amigos en la minería, pudiste haber comprado 20 camionetas y arrendado la minería. Claro, pero yo decía, no me voy a sentir satisfecho arrendando camionetas. lo mío va por esta cosa que tenía en las venas, man, de que funcione, esta adrenalina, esta especie de tortura a veces, pero que es satisfactorio por lo que te dice la gente. Eso al final es lo impagable. Y por eso, y cuando vos me preguntás qué yo soy, cómo me defino, y bueno, la poesía primero porque, digamos, los hermanos Machado, Manuel tenía una obra de teatro, perdón, el menos conocido de los Machado, pero una gran figura, académico también de la Academia de la Lengua Española, etcétera. Y Manuel, un personaje, le decía al otro, ¿para qué quieres la libertad? Le preguntaba, nunca me olvido de esa... Para lo que quiero el aire, para respirarla y morir si es que falta. Y nosotros, yo creo que con esa pasión es lo que hicimos las cosas, Patricio. Entonces toda esa cosa entre la docencia, el trabajar en gestión cultural y eso, todo era parte de ese compromiso y de esa pasión.
Y todo lo hago desde el análisis, hoy puedo analizar sin ningún tipo de tristeza, no tengo nada, no. Pero sí que uno siente, dimos esa parte de nuestra juventud y que ojalá el mundo este que se está reordenando sea para mejor, ¿verdad? Porque también somos una generación que no tuvo guerras, tenemos un largo periodo que no hemos tenido que sufrir, en Paraguay hemos tenido que sufrir guerra. La generación de mi abuelo, eso tuvieron que sufrir la guerra del Chaco contra Bolivia, tuvieron que pelear. Hay muchas cosas para mejor, pero ojalá que se mantenga eso y que construyamos cada vez un mundo mejor, ¿verdad? Y que los jóvenes se terminen de dar cuenta y reaccionen, que no se queden en su nihilismo y en su... No sé qué. Eso siempre, la vida siempre te da oportunidades, pero tienen que pelear también por su propio espacio. Ahí en una guerra ya no podemos pelear nosotros, hay un espacio. Pero ahí, bueno, ahí está la misión de la historia, ¿ya? La historia es la que te construye la memoria y la memoria es la que te ayuda a evitar que pasen las mismas cosas, ¿ya? Entonces esa es una pelea que todavía nos queda por dar a nosotros, por reivindicar realmente la historia, y la historia se cría lo más objetivamente posible y no de repente con algunas particularidades o quieran cambiar las cosas como fueron, ¿ya? Esa es una pelea que estamos dando hasta el día de hoy. Oye, Fernando, a ver, este no es tu primer libro, tienes muchos libros. ¿Cómo empezó el tema de la poesía? ¿Cuáles son los libros que tú has tenido presentados? ¿Cuáles son los que más te acuerdas? ¿Ya tu primer libro, el último libro? Porque en general uno cuando escribe siempre mira en retrospectiva los primeros libros y dice, ¿cómo puede haber escrito esto? ¿En qué estaba pensando? ¿Ya? En su minuto cuando uno lo presenta, cree, al principio uno pensaba poco menos que estaba listo para el premio, no sé, Reina Sofía, Sí. y después se da cuenta de que estaba lleno de cosas. ¿Cómo ha sido tu proceso poético, Fernando? Y bueno, el primero, yo empecé a escribir con mi abuelo justamente. Yo te comentaba, mi abuelo materno, José de Miranda se llamaba él. Él fue un periodista muy importante en Paraguay, activo en la política. Él dirigió el diario El País, lo que hoy es Última Hora, que es uno de los medios nacionales, ¿verdad?, más importantes. Y era miembro de la Cámara de Representantes cuando Stroessner hace un golpe, disuelve la Cámara, le permitía al Congreso, pues Stroessner disolvió la Cámara. Ellos, el día 1, por darte la cronología nomás, el día 1 ellos deciden que se les procesa a los ministros del Interior, al jefe de policía de Stroessner. Y Stroessner en el tercer día disuelve, en el segundo día disuelve con fecha del día anterior a la promulgación de eso para hacerlo dentro, como la dictadura siempre buscaba la legalidad entre comillas, y se van todos presos. Los miembros de la Cámara de Representantes fue y más perseguido aún porque mi abuelo era del Partido Colorado y con más fuerza, con más saña los que eran de su propio partido. Stroessner se encargó de sacarlos al exilio a todos, ¿verdad? Pues mi abuelo ya venía de una larga carrera, él siempre tenía una postura y le costó varios, le conocí a mi abuela en la Argentina, de hecho en uno de esos exilios, eso hablábamos con Tete Romero, que llega acá y en su novela, parte de su novela que vamos a hablar, yo mezclando los temas, pero como estamos en literatura que se desarrolla ahí en Barranquera, donde era mi abuela. Y él se conoce ahí yo y mi abuelo, entonces después de pasar ahí un destierro muy duro, y por un tema de salud le permitieron volver a la ciudad, pero todos los días iba un policía de civil a ver cómo estaba, a visitarle, ¿verdad?, a chequearle en la casa. Y mi mamá a mí me dejaba muy temprano, que a esa hora estaba muy lúcido mi abuelo y él me dictaba sus trabajos, seguía escribiendo cosas muy incendiarias. Y yo me acostumbré a empezar a trabajar con él así, desde los 6 años, 7 años yo empecé a trabajar con él, a leer cosas y a que me cuente, y fuimos escribiendo. Y después, en la época de colegio, con la revista del colegio que hacíamos, la revista literaria, empecé a publicar algunos trabajos, relatos y mis poemas, y poco a poco la poesía fue venciendo, ¿verdad? Y mi gran maestro fue amigo y maestro José Luis Apleyar, uno de los principales escritores del Paraguay, y yo tuve la suerte de que todos los grandes escritores de Paraguay fueron muy amigos de mi familia, porque también venían y nos reuníamos en un bar del San Roque, se reunían, y cuando llegaba la hora del edicto, que eran las 12, pasaban toda mi casa y se quedaban ahí encerrados, y era el taller y casa de mi papá donde él trabajaba sus horas, pero esta casa y siempre controlados por la policía, le seguían cuando salían de la casa a la madrugada, etcétera. Era todo el ambiente de la... todo un ambiente que era imposible derivar en otra cosa que no fuera el tema literario. Cultural. Y había que disparar por un lado, y yo muy contento, mi primer libro, nunca me voy a olvidar, le llevo a José Luis, y él era muy duro en su crítica, o sea que tampoco tienen piedad nuestros amigos literarios, si tú, o sirve o no sirve tu obra, son dos cosas distintas, te puedo querer como persona, pero si no es tu obra. Y como él era muy duro siempre con la gente, yo le llevé una caja de fósforo en mi poemario.
Tenía 20 años, 21 mi primer, y le digo, si me devolvés la caja de fósforo nunca más te hablo, ya sé, no te... Y me trajo el poemario, me dio 2 consejos y de ahí surgió también un tema, el título de mi primer libro que se llamó De mí, nuestra transición. Porque son poemas, hay muchos poemas amor, pero también están poemas de mi abuelo del proceso de la transición del país, justamente que me tocaba en ese momento, ¿verdad? Sí, porque en general la poesía y uno cuando escribe es muy difícil no escribir de lo vivido. ¿Ya? Sí. Yo el otro día creo que justamente cuando estábamos en mi conversatorio que tuvimos, que tú me lo hiciste también junto con María, con María, exacto. Cuando hicimos nuestro conversatorio me preguntaban sobre este tema y uno dice que para escribir obviamente tiene que ser mucho vivencial y especialmente dramático, porque cuando estás alegre la vida te sonríe, no fluye nada. No fluye nada, o sea, cuesta mucho darle vuelta. Pero cuando estáis con una tristeza es una cosa impresionante, podéis escribir un poemario en una noche si queréis, y esos procesos se viven. Esa es la diferencia entre la poesía y la narrativa. Tú la narrativa puedes escribirla en cualquier momento, tu estado de ánimo puede mutar y todo, porque tienes una idea de una historia que estás contando. Sí. Pero la poesía son sentimientos. Aunque Cela decía justamente eso, que uno escribe sobre la guerra sentado en su casa con el aire acondicionado encendido, decía Camilo José Cela sobre la novela, ¿verdad? Pero, uno está ya alejado en una abstracción total de algo. Pero la poesía es difícil escribir poesía de guerra si no has estado en la guerra, ¿ya? Es difícil escribir poesía de desamor si no has terminado una relación. Así es difícil escribir poesía de amor si no estás enamorado. O sea, son cosas que uno tiene que de un otro modo también vivir. La poesía sí, porque es sentimiento. Sí. Oye, Fernando, si yo te nombro una sola frase, ¿qué puedes, para en general, voy a hablar de un grande, obviamente, Paraguay, ¿qué nos puedes decir de él? Yo Supremo. Y Yo el Supremo es una de las novelas clave en la literatura paraguaya. De uno de los escritores más grandes paraguayos. Sí, que es Augusto Roabasto, que también tuve la suerte de conocerlo, ¿verdad? Porque volvió al exilio justamente en el 89 y 90, ¿verdad? Y Roa es uno de los grandes escritores, ¿verdad? De hecho, sus cuentos como Hijo de Hombre, etcétera, todos esos libros son mucho más accesibles. Pues Yo el Supremo, una obra donde él trabaja muchísimo el lenguaje, sí, ¿verdad? Donde crea palabras, te desorienta bastante en varias partes del libro. No un libro para iniciar la pero cuando tú logras entender, logras descubrir la grandeza que tuvo Roabastos. Sí. Además la sencillez de él como persona, porque no estamos hablando de un escritor que viviera en mansiones, que tuviera una vida absolutamente lujosa. Estamos hablando de una persona absolutamente común y corriente, Roabastos, para la importancia que tuvo. Además era muy cálido, por eso, tío, el Paraguay tuvimos el privilegio, Augusto, el caso de Elvio Romero, que era más íntimo amigo mío, era el poeta que muchos años exiliado en Argentina y eran gente maravillosa porque eso hay que entender, nunca he encarado nada con resentimiento. Y eso a mí mi abuelo me decía mucho, porque te hervía la sangre, ¿verdad? Y él me decía mucho, no pelees mi pelea, pelea tus luchas. Lo mío fue mi momento, vos ahora ve cuál es tu objetivo y me tranquilizaba mucho. Gracias a eso tampoco, pues no es que crecimos con un resentimiento ni un odio, sino simplemente que sabíamos que era la diferencia del bien y el mal, ¿verdad? Era muy claro para nosotros blanco y negro en esa época, ¿verdad? Se ha relativizado mucho hoy día, pero sí. Y bueno, pero toda esta gente, Roa y eso, todos volvieron de Paraguay también con el mismo espíritu, nunca tuvieron un revanchismo, vinieron a seguir trabajando con la gente porque... Creo que no hay nada más exilio y acá tienen también la misma experiencia Chile, que el exilio no es lo más terrible. Vos no podés volver a tu país cuando querés. Sí. El exilio económico, el exilio político que sufrimos tanto en Latinoamérica es tal vez el mayor. Pero ninguno yo le he visto volver con resentimiento, con dolor. Todos querían volver al país y seguir trabajando ahí, ¿verdad? Sí, el exilio lo más complejo que tiene es el desarraigo que hay con tu tierra, ¿ya? Es un sentimiento, un sufrimiento no menor también. Pero, o sea, comparado con la gente que estuvo torturada, que estuvo, no podemos comparar eso es evidente, ¿ya? Pero son distintas formas de castigo también que hay. En el fondo, sí, mucha gente que volvió del exilio volvió con mentalidades distintas, depende de donde estuviste. Si estuviste en México, exiliados, que recibió muchos exiliados, México, Argentina, hace un minuto antes que cayera en dictadura también recibió mucho. O si simplemente saliste a Europa, te fuiste a Suiza, Alemania, que sé que eran países, España, que eran países, no España no, España estaba Franco, ¿cómo se llama? Siempre en Francia acogió mucha gente, en el caso de Roa la acogió Francia, y en el caso de mi abuelo los exilios él decía, encima las anteriores
40 él se tenía que ir a hacer en Argentina y él tenía que barrer el periódico, tenía que hacer el periódico, Sí, pero armar el periódico, tenían que verdad. hacer todo completo porque tenían que hacer de todo porque le dan la oportunidad de seguir Pero viviendo y Pero trabajando. vivieron los procesos transformadores en Europa especialmente, Sí, los lo que transformadores tuvieron, ideológicos sí. que pasó de los socialismos reales a los socialismos ya más moderados, al progresismo, a todos estos movimientos que hoy día son de un otro modo los que imperan en cierto modo. Ellos vivieron ese proceso y los trajeron a Latinoamérica, en general los exiliados aquí en Chile también cuando llegaron. Obviamente se instaló un proceso de renovación, ya el mundo no podemos entenderlo entre blanco y negro, no podemos entenderlo bueno, entre socialistas y capitalistas, no es lo único que hay, o sea, hay hay matices. Ellos trajeron un poco este tipo de temas y lo instalaron, y eso hay que agradecerle también, porque en el fondo nos dejó, a pesar de que eran gente que venía del sufrimiento, ¿ya? Sí, porque es un sufrimiento, ¿verdad? Así como decir, y ahí torturado hay gente que perdió la vida. Hay muchos que tuvieron que irse después de la tortura también, o sea, reiniciar su vida, su mente lejos de todo. Y bueno, estas son las cosas que ya no queremos más. Y tampoco económicos que existan, ¿verdad? Que cada vez creo que hemos avanzado más, pero Paraguay, por ejemplo, tiene una población muy grande en la Argentina entre el exilio político y el exilio económico, ¿verdad? Que tuvieron que emigrar a la Argentina y... Sí, mucho, como decía, mucho. Y- Vamos ahora a una pausa comercial en un minuto y seguimos conversando con Fernando Pistilli aquí. Ahora vamos a conversar de la obra poética. Nos hemos lidiado entre política, entre otras cosas. No sé, que de repente empiezo a conversar con Fernando y no nos voy por... Me dijeron, no hablemos solo de la obra poesía, pero es imposible. Con Fernando empezamos a mutar, ¿no? Y terminamos Sí, hablando de está quizás qué todo cosas vinculado. normalmente. Así que vamos a una pausa comercial y volvemos enseguida aquí en el podcast Entre Páginas de Plataforma Cultural Pilsic. Venimos enseguida. Y ya estamos de regreso en este podcast de Entre Páginas, acá recorriendo la vida y la historia de distintos autores, de distintas gente. Tenemos un invitado pequeño especial que anda recorriendo aquí con nosotros, que esto es parte de la magia, estar en medio de la Feria del Libro, en medio de la gente, esta es la magia de vivir. Estamos conversando con Fernando Pistilli, escritor, promotor cultural, artista, qué sé yo, la verdad es que profesor, miembro de la Academia de la Lengua, me perdería en las múltiples cosas que hace Fernando. Nos derivamos en montones de cosas y obviamente el reto me llegó, ya porque en fondo uno empieza a derivar, pero con Fernando no puedes hablar de un tema nomás sin tener que tocar otros temas y sin tocar lo político, es impresionante. Fernando, Sí. yo estuve presentando este libro tuyo allá Sí. en la Feria del Libro Asunción, Todo lo que no te compré en París, ¿ya? Vamos a hablar justamente de ello. Sí. Yo, de hecho, en su minuto allá en la presentación hice la lectura del último párrafo, que quiero volver a hacerlo porque me gustó mucho, ¿ya? Y dice así: no llueve, pero voy al Point Neuf. Julio se cruza con la maga y yo te pienso sin conocerte. Todo lo que no te compré en París te nombra. Todo lo que te compraría te espera. Pequeño rabanito de la poesía. Fernando, ¿cómo surge todo lo que no te compré en París? Y sí, surge junto, como decir, la poesía es la experiencia, ¿verdad? Después hay otro problema que hay que aclarar en el campo con las mujeres, que pasa con la inspiradora y que a veces le pones matiz de una a otra, etcétera, pero La poesía es tiene esa difícil de libertad. explicar, ¿verdad? Tiene esa libertad, pero era justamente en París, siempre pensando, yo le decía a Adriana, yo soy una persona que nunca tuvo déjà vu, yo tengo recuerdos del futuro. Ah, En mi mira tú, poesía, interesante. en mi poesía se ve mucho eso, y no lo digo como algo, sino que cada uno tiene una forma, ¿verdad? Y yo tengo como visiones del futuro, ¿verdad? Y digamos, este poema que ya era el 2007, porque uno busca que cada poemario tenga un cuerpo, ¿verdad? O sea, el poemario anterior, que es esto, fragmento de Arturo, que escribí, la historia de mi familia Pistil, la historia de mi familia Miranda, te la puedo contar desde que llegó la primera al Paraguay, cuando fue en el segundo viaje de la conquista, ¿verdad? Pero la familia Pistilli siempre quedaban cosas, no te contaban los viejos, ¿verdad? Siempre quedaban así anécdotas, cosas, porque ¿Dónde viene salieron el de apellido Italia, Pistilli, de Alberto? Italia, de Campobasso, llegaron a principios del siglo pasado. Y como no contaban todas las cosas, yo hice un poemario en el que describía y me mezclaban matices de mis tíos, de todo, porque a nosotros nos mezclan todos los Pistilli. Así, visto tu obra, me dicen a mí a veces, es de mi hermano, es una obra de mi papá, pero saben que estamos en eso y es como un juego de
roles. Entonces yo escribí el poemario y conté, como mi papá era artista plástico, mi abuelo mimbrería, tuvo una mimbrería muy famosa cuando llegaron. Mi abuelo nació en el Buenos Aires por no nacer en el barco, ¿verdad? Casi nació en el barco vendiendo a Italia. Y mi bisabuelo era sastre. Entonces a mi tatarabuelo en Italia yo le hice titiritero y que recorría la bota y que soñaba con viajar. Porque ¿cuál es la lógica del viaje? Ese atravesar todo lo que atravesaron del centro de Italia para llegar al centro del continente americano otra vez. Entonces hice toda una construcción en parte poética y en parte la historia. Pues conté la poesía así, ¿verdad? Y ese libro, por ejemplo, hay un poema que lo escribí a los 15 años, creo que escribí sobre las pandorgas, que es algo que siempre me fascina, y cómo con mi abuelo y mi papá construíamos la pandorga. Y ese poema es el disparador dentro de todo para ese libro, por ejemplo. Y pasó muchísimo tiempo, está el retrato cuando muere mi papá, que para mí fue un tema muy doloroso hasta ahora, ¿verdad? Pero fue eso. Está un poema de mi madre también, pero mezclado así muchas experiencias, pero vos tienes que tener un hilo conductor y un cuerpo. Y este poema surge en el 2007 recorriendo París, caminando entre todo el lujo, ahí en el cuento de eso en el Channel, y viendo cosas lujosas, y digo, yo siempre compro recuerdos, como todo, ¿verdad? Nos vamos, compramos algún recuerdo. Y yo estoy en París, varias veces tuve mucho tiempo, pues estoy en París, ¿qué hago mirando objetos? Dije, ¿verdad? Y salí a recorrer París. Y hice ese recorrido poéticamente y a pensar en la mujer y hacer muchos homenajes, ¿verdad? Hay homenaje a Cortázar, eso, la maga se cruza con Julio, homenaje a Churchill y a De Gaulle, hay muchos cruces así. Sí, Nicole Kidman, la chica con la que hablo se llama Nicole por Nicole Kidman, que es un juego también. Después hay un crítico de Marilyn, el Moulin Rouge, todo, hay todo un juego de cosas, ¿verdad? Porque son tributos a amigos escritores también, ¿verdad? Siempre trato yo de recordar a todos ustedes, a todos mis amigos, a todo el mundo, pues así cosas que son códigos que vas a leer sentado y te vas a reír en algún momento y te vas a dar cuenta que hablo de Patricio Rojas. Eso quiero verlo. No, y que vas a darte cuenta y te sonreír, ¿verdad? Hay un poema, en algún momento te vas a dar cuenta de eso, porque en otra relectura te vas a dar. Pues yo trato a todos mis amigos retratarlos, de contar experiencias compartidas, etcétera. Qué maravilloso. Yo estuve leyendo el poemario. Hay mucho desamor en este poemario, ¿eh? Sí, pues son muchas despedidas. Sí, son muchas despedidas. Y muchas de la mujer ideal que yo espero. Pues uno hace su figura ideal y siempre pero se hace una figura uno, pero bueno, a esta altura de la vida ya uno va moderando sus pasiones respecto a ese tema. Ya la experiencia de la vida te enseña que ya las cosas que uno creía cuando joven y las ilusiones, todo tiene blanco y negro y todo tiene también recovecos, ¿ya? Pero sí, es súper interesante y entretenido recorrerlo a través de la poesía, porque en general aquí hay varios poemas indudablemente que tienen una temporalidad distinta. Ya no fueron escritos el año pasado este poemario indudablemente. Entonces hay un recorrido por distintas etapas en este tema. ¿Cuál crees tú que fue la que más te marcó dentro de este libro o la que más resalta la etapa? ¿Cuál es la que más resalta? Y yo creo que sí, en mi último matrimonio fue muy marcante, digamos, porque son momentos en que vos estás, que compartís, que te despedís, pues se cruzan eso, y por qué no hice tal cosa, por qué elegí acá, y bueno, y se genera ese juego, ¿verdad? Esa tensión. El matrimonio que yo fui. Sí, que bueno, que como vos decís, la madurez y la vida, y hay cosas, ya no somos trágicos tampoco, ¿verdad? No pasa por la tragedia, sino pasa por ese proceso. No, falta por cierto arrepentimiento, cosas de reflexión que a lo mejor debió haber hecho uno. Sí, o que hizo distinto, o como que no alcanzaron. Porque pasa eso también, ¿verdad? A veces uno hace cosas que cree que es maravillosa y a la otra persona no alcanza. O le responde cosas, o no sé. Yo creo que es más un análisis sobre justamente ese proceso del amor, digamos, que es todo eso, ¿verdad? Y por eso te decía que siempre está como esa ilusión de encontrar un tipo de mujer que nos cierra, que ya no es tampoco la mujer, como yo siempre digo. Por eso también hay mucho tributo, uso mucho el Viernes Santo, ¿verdad? O sea, como yo le decía, yo vengo de una escuela italiana y vos tenés dos tipos de mujeres en el proceso, ¿verdad? La más carnal y cosa, que es Laura de Petrarca, ¿verdad? Y Petrarca teóricamente le conoce a Laura en un Viernes Santo, ¿verdad? Sí. Entonces yo juego más con Petrarca y juego mucho con los infiernos de Dante, con Marilyn en uno de los 9 círculos. Mezclo mucho de esa parte de los dos tipos de mujeres
Y verá la Beatrice, que es la mujer más idealizada, así más etérea, No, y yo alguna Laura, vez- que es lo más carnal, Alguna vez ¿verdad? aluciné mucho con Laura Petrarca, mucho, Eh. escribí algunas cosas, todo, pero eso es cuando estáis más joven, cuando pensáis que las cosas, cuando piensas que los ideales son blanco o negro, ¿ya? Claro, pero ese juego de equilibrio de cosas está retratado Sí, ahí, ¿verdad? no, Y te sí, digo, sí. y pongo muchos de esos códigos, ¿verdad? Eso podemos hablar entre vos y yo, y mucha Ahí- gente ahí a es veces no se bastante- da ahí- cuenta, pero es el juego, ¿verdad? Hay bastante madurez en este poemario, porque yo te he leído los primeros poemarios que tenían, son poemas muy bien logrados, pero en este poemario yo encuentro que efectivamente hay una madurez más, ya hay un tránsito de mala madurez, que está indudablemente con la edad llega, ya con la que se calma de pasiones, todo, y uno trata de buscar cierta perfección distinta a la perfección estética que buscaba necesariamente en algún comienzo. Por lo menos mi proceso en comienzo era muy estético, muy de palabra rebuscada, muy de... Hoy día ya ando buscando más bien el mensaje y ando buscando la madurez del contenido. No sé si te pasa a ti también algo parecido. Claro, y y entender algo que yo muchas veces le dije a la gente también, Patricio, nosotros nos iniciamos muy jóvenes en todo, ¿verdad? O sea, este es mi libro número 15, fuera de los libros de ensayo, entre antologías y cosas. Y nosotros recién estamos en lo que sería la plenitud de mucha gente, Sí. intelectualmente hablando, ¿verdad? Porque nosotros mezclamos esa vida, acción de cosas, etcétera, pero fue muy joven que el proceso dentro de todo. Y entonces ahora cada vez yo creo que el mejor momento de producción es ahora. Para mí, desde mi anterior libro, es el proceso más maduro, como vos decían, de crecimiento, de fortalecer, te digo. Son dos libros muy redondos desde mi óptica y que me han dicho también mucha gente en la crítica en distintos lugares, amigos que traducen, porque han No, traducido yo- al italiano, otro idioma. Yo te he dicho que traduciendo y este, por lo menos en términos de poemario, creo que está muy bien logrado. ¿Ya? Está Muchas gracias, contundente, hay una madurez evidente en la pluma, ¿ya? Hay mensajes sutiles, como tú dices, pero también mensajes directos que se entienden, son claros, ¿ya? No hay una búsqueda obsesiva por la palabra fina, sino que la búsqueda por la palabra precisa, que es distinto, ¿ya? Hay metáforas, pero no esas metáforas que te llevan a planetas difícil de entender. Hay metáforas que son absolutamente digeribles. Lo que pasa es que eso pasa mucho cuando uno empieza a escribir, empieza con toda esta rebuscada de palabras, estas metáforas. Y hay algo, Patricio, que se relaciona con lo que hablamos en el primer bloque. José Luis Apple, ya este poeta amigo, porque hay dos tipos, siempre está el exilio y está el incilio, Sí. ¿verdad? Y los intelectuales que sufrieron el incilio, y él tiene un poema muy bello que es: hay un sitio en el que vivo, un sitio singular con gente como yo, de triste y sangrante corazón cautivo. Iba haciendo así, ¿verdad? Y que cómo durante la dictadura se perdió el sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces, Obviamente. algo que yo tuve desde el principio, pues de mí nuestra transición en todo, es que usar las palabras más simples, que tenga el valor nuevamente las palabras y que pueda tener la multiplicidad de cada palabra que uso, de muchas opciones, pero no esas opciones con las que interpretaban, ¿verdad? Sí, De la totalmente. democracia, la vida, de que tenía que ser el amor, de que tenía que ser la familia, etcétera. Entonces, desde el principio sí es como una obsesión mía esa, usar la palabra más simple, directa, ¿verdad? Pero cargarla de simbolismo de otra forma, ¿verdad? En un poema a él le hablo, a mí me gusta, a él le gustaba el lazo y las rosas, y todos sabemos el lazo y las rosas, el símbolo de Primo de Rivera, ¿verdad? Sí, totalmente. Del Sí. franquismo, de todo Sí, y a mí solo me gusta la rosa, o sea, ese juego que podemos hacer y que a lo mejor hoy no ven, pero que para nosotros es importante, pero darle significado a cada término, por más simple que sea. No, por eso, porque siempre me trabajó mucho eso, sí, ese sentido de cómo las dictaduras y tratan de robar el sentido de la palabra con la censura, con todo, y que signifique otra cosa, la fuerza, lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Ah, sí, la censura siempre va a ser así. Oye, Fernando, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que estás trabajando? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar con Fernando en el próximo tiempo? ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿En qué parte haciendo estas cosas? Bueno, y yo estoy en un proceso muy interesante en ese sentido, Patricio. Hice una campaña muy grande para una editorial de Paraguay de fomento al libro y la lectura. Pero yo como escritor estoy trabajando en 2 libros de ensayo. Uno que es una historia muy singular, pero justamente se mezcla esa parte de la adolescencia y ahora de la madurez, que es sobre Avelino Rodríguez Elías. Es un personaje que fue exiliado de España y que terminó en Paraguay. Yo no lo conocía, y a los 18 años nos vamos a la casa de una amiga, se mudaban en un duple en una zona alejada de Asunción, y veo una pieza llena de libros. Y le digo, yo siempre me iba a las bibliotecas, ahora los papás, mis amigos me regalaban los libros, etcétera, todo porque sabían que yo era el que se dedicaba a eso.
Y me dijo, ¿puedo ver esos libros? Están ahí. Sí, me dijo, dejó el inquilino anterior, se quedaron ahí, yo todavía no revisé. Y me voy y encuentro un libro, primero que encuentro un libro de Salvatore Quasimodo, el gran poeta italiano, ¿verdad? Es raro encontrar eso. Y rarísimo, está ahí, agarro el libro y abro, y al abrir está metido dentro del libro, está metido doblado un recorte de la crónica del día 21 de enero de 1958 del Faro de Vigo. Yo dije, qué raro, 21 de enero es mi cumpleaños, ¿verdad? Viste que a esa edad te trabajan, hablábamos de lo que es la adolescencia, le dije, 21 de enero. ¿Qué ha de ser? Y empiezo a leer, y 1872, 21 de enero de 1872, nace, o sea, 100 años antes que yo, pues yo soy del 21 de enero de 1972, nace en Portugal este personaje que yo veo, vivió exiliado en Paraguay. Y escribió en Paraguay, hizo la crónica de Vigo, hizo la historia de la Armada de Vigo, era un escritor, hacía qué raro, dije, voy a escribir en algún lado, guardé el recorte, pasan los años que vos estás metido en tu vida, en tus cosas, y cuando voy a España en el 2010, 2011, no me voy a acordar ahora físicamente, me voy y le había invitado a mi mamá de viaje, que es una artista, le dije, vieja, vamos a España, nos fuimos a Madrid, Rafael Soler, nuestro amigo común, el escritor, nos lleva hasta el Mercado del Rastro, y nos deja y nos dice, quédense acá, entren y yo voy a estacionar, y nos encontramos con su señora, ¿verdad? Y al entrar lo primero que encuentro es un libro, Historia del Faro de Vigo, que era el periódico que trataba este personaje, y dije, una vez en la vida, O sea, bueno, dos veces algo pasa con te este... Te estaba llamando él para buscar. Y empecé en aquella época ya un recorrido, encontré el libro de él en una librería de ese cerró en Buenos Aires, que tenía ese libro en esto, un libro que no encontraba en ningún otro lado, fui buscando cosas, y voy a escribir, una de las cosas estoy trabajando Qué sobre maravilla él, rescatar esa memoria también. que es un vínculo con Paraguay, vino y él hizo el... Pero mantuvo un perfil súper bajo por el exilio, ¿verdad? Pero hizo miles de cosas en la gestión cultural y estoy escribiendo sobre él y uno de los libros. Y el otro sobre mi tatarabuelo José el Rosario Miranda, que es presidente de la Constitución de 1870, pelea con López. Su hijo mayor muere con López en Cerro Corá, con el Mariscal López, que es nuestro héroe de la guerra contra Brasil, Uruguay y Argentina. Y López le obliga a él a quedarse en su ciudad, a unos kilómetros de Cerro Corá, le obliga a quedarse en Cordillera, le dice quédate para reconstruir el país. Y él escribía poesía y encontré sus poemas también en publicaciones, en diarios antiguos. Estoy escribiendo sobre él porque una figura poco fue vicepresidente del Paraguay, restablece las relaciones con el Vaticano. Pero una persona que hizo un perfil bajo No, pero escritor, y le estoy rescatando a esos dos y estoy trabajando en eso muy entusiasmado. Estáis haciendo una recopilación de historias. No, qué maravilla, porque también aparte de la poesía estáis haciendo este tipo de trabajo. Sí, me encanta, ¿verdad? El rescate de memoria, y el rescate de la memoria siempre es algo que yo aplaudo, porque en fondo queda el testimonio de algo que se perdió. Eso es fantástico. Ahí en poesía, ¿qué vas a hacer ahora? ¿O qué estás haciendo? Estoy trabajando ya, pero un poemario de amor, pero más del amor actual. De hecho, tenemos un desafío ambos. Estamos en eso, que vamos a hacer una antología de los dos, que va a ser publicada en los dos países. Sí, totalmente. Eso vamos a trabajar una antología entre Fernando y yo, a ver qué es lo que sale de ese tema, a ver qué es lo que sale. Más allá del viaje a Asunción y a Antofagasta, a ver qué es lo que sale. Pues va a salir muchas cosas interesantes y es o sea, siempre generamos mucha reacción positiva, y ya al hablar con Vidalia Sánchez, nuestra amiga la editora, ya estaba muy entusiasmada cuando le hablé del tema, y es muy lindo hacer esa integración, Patricio, más allá de nuestra amistad, pues esa integración de escritores de distintos países, y que podamos editar y así puede circular el libro, porque hasta ahora nuestro mayor problema es ese. O sea que siempre venir acá a la feria para nosotros un problema con los libros. ¿Verdad? El Mercosur no logró consolidar, con algunos países podemos circular libremente, pues ya tendríamos que llegar. Hay cosas que sí tenemos que seguir trabajando y que ojalá nos permitan circular con mayor facilidad, el tema de los libros, pero esa edición de que se edita acá, se edita allá, no, eso te permite rompemos esa cadena con mucha habilidad. Recitan un último poema para despedirnos, que ya estamos en la hora, y la producción ya me quiere matar. Un poema tuyo, Fernando, el que tú escojas, recítalo y déjalo directamente aquí para el público que te está viendo a través de nuestras redes sociales. Y que se llama Premonición, que cierra el libro, justamente porque eso que te hablaba yo del diálogo de recuerdos del futuro. Te creo. Tengo el recuerdo de un verano que dicen nunca existió. Sin embargo, cada parte de mi cuerpo guarda un recuerdo tuyo. Heroína, musa, proa, sirena, piedra, dama, árbol, olas. Cada parte de mí guarda algo tuyo. Ellos me dicen que son solo fotos, pero mis manos huelen a cerezos y mi hombro recuerdo
tu sonrisa al despertar. Tengo el recuerdo de un verano. Fantástico. Un aplauso, estamos acá con Fernando Pistilli, gran escritor paraguayo, gran gestor cultural y gran personaje y gran amigo, entre otras cosas. Así que te agradezco, Fernando, la presencia en este podcast. Te vamos a enviar el link para que también lo tengas y lo puedas compartir. Y bienvenido aquí a Antofagasta, y vamos a esperar la presentación del libro, que la voy a hacer yo, ¿ya? Particularmente voy a estar yo también presentando el libro, Fernando, aquí en la Feria del Libro. Va a quedar el registro en las redes sociales de Filsic. Muchas gracias, Fernando. Tienes todo un segundo para despedirte. Gracias, Patricio. Gracias a todos los que arman estas ferias que trabajan contigo, que siempre nos sentimos en nuestra casa, y felicitarle y que siga adelante esto, ¿verdad? Y nosotros, sabes que estamos siempre para apoyar y traer, y en algún otro momento traer arpa nuevamente paraguaya, traer muchos sonidos de Paraguay y sabores que siempre tenemos que seguir compartiendo y enriqueciéndonos. Muchas gracias. Desafío para las próximas ferias. Para las próximas ferias que vamos a venir con todo. Muchas gracias, Fernando, y vamos al tiro con Alfredo Gutiérrez, que va a recomendar otro libro. No sé dónde anda, en qué puesto. Alfredo, ¿qué nos trae ahora? Seguimos recorriendo los pasajes de Filsic, que no sabemos a dónde nos van a llevar. Y vamos con una novela que realmente se ha transformado, no porque lo diga la carátula de un bestseller, es porque realmente es muy adictiva. Estamos con Alas de Sangre. Probablemente ustedes ya han escuchado esta primera entrega de esta obra, que tiene bastantes secuelas, de Rebeca Yarros. Y cuando hablamos de Alas de Sangre, cuando hablamos de Alas de Sangre, hablamos de una obra que es una historia fantástica, ¿cierto? Entonces usted dirá, conozco historias fantásticas como Harry Potter. Tiene algo de eso, pero no tanto. Es mucho más cercano a Juego de Tronos. Esta es la historia de una sociedad donde nosotros convivimos con dragones. Y por tanto hay ciertas personas que tienen la posibilidad de cabalgar estos dragones y de conectar con ellos. Entonces, por un lado, hablamos de una chica, ¿cierto?, que es parte de un grupo privilegiado, y que su cultura es ser líder en la línea más bien intelectual de esta sociedad. Pero esta chica no quiere estar ahí, quiere hacer algo diferente, y lo que hace es integrarse a aquellas personas que una especie de servicio militar, por decirlo de alguna manera, donde los mejores van a poder alcanzar el rango de luchador o luchadora en estos relacionamientos con los dragones. Oye, ¿sabes qué? Una historia súper adictiva porque se lee rápido, tiene fantasía, tiene historia romántica, que es como central dentro de lo que se podría llamar la literatura más juvenil, tiene violencia, tiene crisis política, tiene crisis social. Así que, oye, para todas aquellas personas que se quedaron como un poco viudos de lo que es Juego de Tronos, porque sabemos que el autor no saca novela, saca una novela cada 10 años, con suerte, acá les podemos dejar una historia que tal vez los va a llevar a un espacio donde nuevamente vamos a tener estas luchas de poderes sangrientas, donde tal vez la persona que dice ser mi hermano, mi amigo, no lo es tanto, y van a morir personajes, van a nacer otros, súper recomendables. Probablemente en el futuro van a hacer alguna adaptación a alguna serie televisiva, así que les recomendamos que desde ya puedan sumergirse en este mundo de fantasía. Y por otra parte, cuando hablamos de Logia de Francisco Ortega, probablemente estamos hablando de palabras mayores en lo que es las ventas en este país. Y usted dirá, ¿por qué este hombre empieza a hablar de ventas? Porque es importante también el reconocimiento de la literatura nacional. Si se fijan, hemos hablado de literatura nacional y extranjera en esta feria y estos breves recomendaciones literarias. Y Francisco Ortega, que está hoy en Feria Filsic,
ha recomendado ya su última novela. Hablamos de esta obra que en su momento hace una especie de metachiste, es decir, se burla de aquellos escritores que intentan replicar a ese gran famoso Dan Brown con el Código Da Vinci. ¿Se acuerdan que, oye, en su momento no había local que no tuviese esa obra en sus vitrinas porque todo el mundo estaba consumiendo la obra? Entonces, cuando nosotros hablamos de Logia, estamos hablando precisamente de una obra que recoge la estética de las novelas de misterio policial relacionados con la historia, pero ocurre en nuestro país. Ocurre con Bernardo Higgins, ocurre con los jesuitas, ocurre con la iglesia, ocurre con el movimiento político revolucionario de Latinoamérica. Y por tanto ocurre con un autor que de pronto se ve involucrado en el asesinato de autores como él que están escribiendo sobre una obra en particular. Entonces, para aquellas personas que les gusta la historia, este va a ser una obra que particularmente los va a llevar por algo esencial, que es la historia chilena, muy entretenida, se lee tremendamente rápida, y esta es la obra deluxe, de lujo, para que la puedan encontrar también en las librerías acá, en los stands de Filsic. Oye, súper recomendado, porque yo creo que es también una obra diferenciadora de lo que se puede escribir en el país con tinta chilena. Así que los invitamos a seguir recorriendo los pasillos de Filsic y nos vemos pronto con otra recomendación.